Tenemos hoy una gran audiencia. Qué bendición de que podemos sacar del domingo en medio de quizás otros países, como ustedes se han dado cuenta, como la guerra que hay en estos momentos en Ucrania, lo que está haciendo Rusia. Quizás estas tensiones de guerra y principios de guerra y dolores, y quizás esos momentos donde lo que podemos ver es un odio. Situaciones que quizás quisiéramos evitar en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros sitios de trabajo. Hoy vamos a hablar un poco de ese tema, es interesante. No sé si usted alguna vez ha escuchado el refrán que dice, soldado avisado no muere en la guerra. Muchos lo han escuchado, ¿verdad? Es un refrán que básicamente es una expresión que quizás nos ayuda, se le dice a aquella persona para que no sea tomada por sorpresa, sino más bien pueda tener tiempo para prepararse en dado caso que pueda llegar a suceder para aquello o de aquello de lo cual ha sido advertida. Si nosotros podemos saber de antemano, por ejemplo, las circunstancias que vamos a pasar, las adversidades que vamos a pasar, si sabemos el peligro que vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas y tenemos la oportunidad de prepararnos, entonces tenemos la posibilidad de antemano decidir, porque es una decisión, decidir qué es y cómo es que nosotros vamos a reaccionar cuando esa situación se presente. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo en el capítulo 15. Hoy vamos a compartir el restante del capítulo 15 en el Evangelio según San Juan, que estamos ya hace varios meses compartiendo juntos como iglesia. Y es allí al final de estos capítulos en donde Jesús en el versículo 18 al 27 les va a dar ciertas cosas, ciertas palabras a su equipo élite, a sus discípulos, para prepararlos. Y es allí donde nosotros nos recordamos quizás que Jesús ha venido haciendo cosas maravillosas. En el contexto de lo que Jesús está haciendo, Él acaba de lavar los pies a sus discípulos, enseñándoles una nueva manera de ser líderes. Y les dice, el que de ustedes quiera ser el primero, que sea el siervo de los demás. Porque yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y haciendo esto les dice, vayan y hagan lo mismo. Y les ha enseñado también una nueva manera de amar, les ha dado un nuevo mandamiento que no es nuevo, sino una nueva manera de mercadear el nombre de Jesús. Y les dice, vayan y hagan lo mismo, vayan y compasivamente busquen el bienestar de otras personas y hagan lo mismo que yo les he hecho con ustedes. Y así Jesús lleva unos 3 años compartiendo ministerio con sus discípulos, enseñándoles y modelándoles cómo vivir la vida cristiana. Pero ha llegado el momento donde les dice, ha llegado mi hora. Pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y los anima a permanecer en Él, diciéndoles, permanezcan en mí, obedeciendo mis mandamientos. Y pareciera que al decir estas palabras Jesús cambiase completamente de escena. Como que va a decirles algo completamente que es diferente a lo que ha venido diciéndoles. Algo que quizás ellos van a pensar, yo no esperaba esto. Yo no me imaginaba que yo podría ser parte de esto. Es allí donde Jesús los tiene reunidos, allí en ese lugar, en ese aposento, y les dice las siguientes palabras que van a aparecer en pantalla, que es Juan 15 al 18, que dice así. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Ellos dirán, ¿cómo? Pastor, usted nos está diciendo de que si yo soy un creyente, si yo soy un cristiano, si yo sigo fielmente a Dios, que yo voy a ser odiado. Sí, mis hermanos. Pero no lo digo yo. Jesús mismo
nos lo acaba de decir. Jesús le está advirtiendo a sus discípulos, le está advirtiendo a sus apóstoles y nos está advirtiendo a nosotros. Soldado avisado no muere en guerra. Él quería que nosotros estuviésemos informados de lo que podemos esperar de este mundo. Que estuviéramos informados para saber cómo podemos reaccionar frente a la hostilidad que íbamos a presenciar, vivir y experimentar en ese mundo. Y quizás como creyentes la primera pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué es que el mundo odia a los cristianos? Y precisamente en ese pasaje, Juan capítulo 15, de los versículos 18 al 27, Jesús se va a sentar con sus discípulos, se va a sentar con nosotros, sus seguidores, y nos va a dar por lo menos 4 razones por las cuales el mundo odia a los cristianos, para saber qué podemos esperar y cómo nosotros debemos reaccionar para que no nos tome por sorpresa y podamos hacer. Así que la primera de las razones por las cuales el mundo odia a los cristianos es porque los cristianos son extraterrestres. Dile a la persona que está al lado, tú eres un extraterrestre. Así es, así es. Juan, por ahí total, sí. Juan 15, del 18 al 19 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes, ¿qué? Digan conmigo, ya no forman parte del mundo, son extraterrestres. ¿Verdad? Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Jesús está presentando una clara distinción, un claro contraste entre el mundo y los seguidores de Jesús. Y nos está diciendo que los cristianos van a ser conocidos por su amor. Y por eso días antes les dice, vayan y amen a los demás tal como yo los he amado. Pero nos dice que el mundo va a ser conocido por su odio. Y él pronuncia en ese pasaje que acabamos de leer, él pronuncia la palabra mundo exactamente 6 veces para resaltar el énfasis. Y aquí el mundo no representa la esfera de la tierra, no es la tierra, no tiene nada que ver con algo físico. El mundo aquí representa precisamente todo ese sistema organizado que está en oposición a Dios. Incluye a todas las personas que de alguna u otra manera han rechazado el señorío, todos los inconversos, las personas que han decidido no tener o no tienen aún una relación con Dios. El mundo representa toda la hostilidad, toda la maldad y toda la corrupción que quiere reinar en oposición a Dios. Así que cuando usemos esa palabra en el contexto de lo que vamos a ver hoy, tiene que ver con eso. Y fíjense bien, si usted le pregunta a una persona que no es seguidora de Cristo, si le preguntan a alguien de este mundo, si ellos odian a Jesús, ellos dirían, no, yo no odio a Jesús. Es más, creo que es un buen hombre, un buen maestro. Yo inclusive mando a mi hijo a un colegio cristiano y pues veo los valores de Jesús, ¿no? Si le preguntan también a esa misma persona o a algún similar, si ellos por alguna razón siguen al diablo, ellos dirían, no, de ninguna manera, estás loco, yo el diablo. Pero la realidad es que las personas de este mundo no siguen a Jesús, no están literalmente en oposición abierta a Jesús, pero tampoco son conscientes que están siguiendo al diablo. Y fíjense lo siguiente, que todas estas personas tienen sus propios sistemas de valores mundanos. Ellos están convencidos de su sistema de valores mundanos. A tal punto que ellos quizás puedan decir y nos comentan, pues yo soy una persona buena. Yo soy una persona que no le hago mal a nadie.
Yo soy una persona que no he robado, soy una persona que no he matado y están completamente felices con el hecho de que son buenas y creen que es suficientemente importante y suficiente ser buenos. Pero Jesús va a hacer o va a hablar algo radicalmente diferente. Jesús habla de la seriedad de esta distinción entre el mundo y los cristianos de una manera bien firme. En Mateo 12:30 dice así: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Jesús está definiendo que la distinción entre el mundo y sus seguidores, entre el mundo y los cristianos, es radicalmente opuesta. Tan opuesta como lo es el negro del blanco. En otras palabras, para Jesús no hay zonas grises. Y estos absolutos tienen la característica de crear hostilidad con las personas del mundo. Por eso el mundo odia a los cristianos. Eso nos lleva a una segunda razón de por qué el mundo odia a los cristianos. Es porque tenemos un amo diferente. Allí en el mismo texto guía, en Juan 15:20 dice: ¿recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los que los perseguirán. En este versículo Jesús nos da a entender de que Él es nuestro amo y nosotros somos sus esclavos. Debemos entender que Satanás es el Dios de este mundo, bajo el dominio de Satanás. Y Él ha cegado el entendimiento del mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, está cegando el entendimiento para que no puedan ver la luz del Evangelio, para que no puedan comprender el mensaje de salvación que trajo el Salvador. Y fíjense bien, que antes que Dios nos salvara, todos pertenecíamos a este reino de las tinieblas. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos trasladados de este reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de la luz, donde tenemos una nueva ciudadanía. Hermanos, somos extraterrestres. ¿Y por qué es tan importante? ¿Qué significa todo eso? Que Dios nos está ilustrando a través de este pasaje de que el mundo no va a entender esta transición, de que el mundo no va a visualizar lo que ha sucedido, de que el mundo no va a entender por qué es que nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar es diferente. El mundo no va a comprender por qué nuestro estilo de vida es diferente. Nuestro comportamiento es diferente. ¿Por qué? Porque va a lo largo, va alineado con esa nueva ciudadanía que tenemos, porque somos extraterrestres. El punto de eso es que el mundo siempre va a seguir sus propios deseos, sus propios caprichos, sus propias agendas, sus propios propósitos. Mientras que los seguidores de Cristo, los hijos de Dios, ustedes y yo, la iglesia, vamos a seguir la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y eso, mis hermanos, causa fricción, causa tensión, causa hostilidad. Por eso el mundo odia a los cristianos. Eso nos lleva a la tercera razón por la cual el mundo odia a los cristianos. Y es que tenemos otro conocimiento que el mundo no tiene. Vamos a nuestro texto guía, Juan 15:21, que dice: les harán todo eso a causa de mí, porque ¿qué? Han rechazado a aquel que me envió. Nosotros conocemos al Padre que envió al Hijo. Nosotros conocemos al Dios verdadero, pero el mundo no conoce de este Dios verdadero. El mundo inventa todo tipo de dioses, mini dioses,
para poder llenar sus vidas y sus corazones y sus expectativas y sus deseos mundanos. Quieren un Dios que puedan controlar con sus manos, un Dios que puedan manipular. Quieren el genio de la botella y que solamente sea hacer algo para que ellos reciban lo que quieren. Pero fíjese bien, conocer al Dios verdadero y la vida eterna que Él ofrece requiere conocer al Hijo que fue enviado y al Padre que lo envió. Y Jesús fue completamente redundante y claro en especificar eso cuando habló en Juan 17:3 lo siguiente. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único. ¿Cuántos hay? No, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Fíjese bien que Jesús no tuvo temor de anunciar que Él era el Hijo del Dios verdadero. En forma muy similar, nosotros como seguidores de Cristo somos llamados, sin temor alguno, a anunciar que conocemos el camino, el único camino verdadero. Jesús declaró, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través mío. Lo declaró Jesús. Y fíjense bien que cuando nosotros declaramos eso, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros anunciamos esto al mundo con valentía, va a tener la capacidad de producir hostilidad en las personas, pero que la hostilidad venga del evangelio y no del evangelista, que venga del mensaje y no del mensajero. Presentamos la palabra de Dios, Dios se encarga de lo demás. Y eso nos lleva a lo siguiente. Sabemos que el mundo odia a los cristianos porque somos extraterrestres, porque tenemos un nuevo amo, porque conocemos al Dios verdadero. Y hay una cuarta y última razón, que es el mundo odia porque Jesús expone su pecado. Ahí en el contexto de nuestro texto guía dice Juan 15, 22 al 24. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen ¿qué? Ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús estaba mostrando que su venida y la multitud de milagros que hizo aumentaron la responsabilidad, es decir, la habilidad de responder, la habilidad de actuar y la culpa de todos aquellos que habiendo conocido al mensajero, que habiendo conocido a Jesús, decidieron rechazarlo. La multitud de milagros y la palabra viva que estaba allí en Jesús, al rechazarlo, aumentó la responsabilidad y la culpa de estas personas. Jesús anunció que el día de juicio sería más tolerable para los paganos que estaban en Tiro, en esa ciudad de Tiro y Sidón, y para la malvada Sodoma, que para aquellas ciudades donde se habían hecho muchos milagros, muchas señales y prodigios, y que no se habían arrepentido, que no habían cambiado su actitud. En pocas palabras, el principio es: a mayor luz rechazada, mayor pecado, mayor culpa puesta sobre esas personas. Eso es tremendo. Cuando Jesús expone el pecado de las personas, a no ser que el Espíritu Santo de Dios les traiga convicción, los convenzca de pecado, las personas van a reaccionar con hostilidad, van a reaccionar con odio, van a reaccionar con rechazo al mensaje que trae el Salvador. Y es por eso que nosotros entendemos que cuando Jesucristo expone el pecado, produce algo en las personas que cambia su manera de pensar hacia Él. O lo rechazan o lo aceptan.
Estando Jesús reunido con sus hermanos, cuando aún sus hermanos biológicos eran inconversos, fíjense lo que sucede allí en esa escena en Juan 7:7. Les dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me, ¿qué? A mí sí me odia. O sea, el mundo no los puede odiar a ustedes porque eran inconversos. Todavía no eran seguidores de Jesús, en decir, de aceptarlo como el Mesías. Así que, porque yo los acuso de hacer lo malo. El mundo los odia, porque Jesús los acusa de pecado. Y fíjense bien, que la incredulidad no es la razón para que las personas rechacen. En los tiempos de Jesús había suficiente palabra. Jesús era la esencia de la palabra viva de Dios. Había suficientes milagros para dar testimonio. Sin embargo, las personas rechazaron a Jesús. ¿Por qué? Porque preferían su pecado que aquel que podía perdonar los pecados, aquel que podía salvarlos de sus pecados. Y hasta el día de hoy sigue siendo igual. En nuestros tiempos hay más que evidencia. Tenemos toda la Biblia. Tenemos la evidencia de todos los discípulos, los apóstoles que hablaron. Sin embargo, las personas rechazan a Jesús, rechazan el Evangelio, sacan excusas porque prefieren más seguir con su estilo de vida que tomar la oferta de recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso quiero que consideren dos cosas bien importantes. Si ustedes son creyentes, si son seguidores de Jesús y viven en obediencia a Dios, entonces pueden esperar algo. Pueden esperar que ustedes van a incomodar a las personas de este mundo. Ya sea que esas personas sean su propia familia, puede ser su mamá, su papá, sus hijos, sus abuelos, sus tíos, su familia inmediata, su esposa, su esposo. Va a incomodar quizás a los compañeros de trabajo. Va a incomodar inclusive a sus vecinos. ¿Por qué? Porque su nuevo estilo de vida tiene la capacidad de exponer el pecado de ellos sin que usted tenga que hablar. Por eso ellos lo van a odiar. Entonces, ¿el mundo qué va a hacer? El mundo tiene dos opciones de reaccionar. O reaccionan tratando de convencerlo a usted de que vuelva a sus viejas andanzas, a sus viejas fiestas, a sus viejos problemas, a sus viejos pecados, para nuevamente que usted viva un cristiano que decide vivir como el mundo. O lo que logran es burlarse de usted, ridiculizarlo. Ay, va el cristiano, mire, ya no toma. Y el punto de todo eso es que nosotros podemos ser criticados precisamente porque nuestro testimonio no es el más apropiado. La otra cosa es que usted puede ser un cristiano, un creyente que ama a Dios, una persona que ha conocido a Jesús como su Salvador, pero que no vive en obediencia a Jesús. Una persona que viene quizás a la iglesia, estudia la Biblia, comparte la Biblia, pero no se somete a la autoridad de Dios, no se somete a la autoridad de lo que dice la Biblia. Esa persona se expone a mayor crítica por parte del mundo de manera justificada. Así que venir a la iglesia es peligroso, porque van a estar expuestos a la palabra de Dios, van a estar expuestos a la transformación de Dios. ¿Y qué sucede? Van a ser más contables a Dios. A tal punto de que quizás usted piense que es suficiente lo que está haciendo. Pero Dios le va a mostrar que no. Llega un momento en su vida que tiene el suficiente conocimiento de Dios, suficiente conocimiento de la palabra de Dios, suficiente conocimiento de los mandatos de Dios, suficiente conocimiento de lo que Dios espera de usted como hijo, suficiente conocimiento en lo básico que se puede hacer un domingo en un mensaje dominical como ese, para que usted y yo vivamos una vida recta, pero aún decidimos vivir como el mundo. Lo que sucede o lo que va a suceder es que vamos no solamente a manchar el testimonio de Cristo, sino nos exponemos a la disciplina de Dios.
Pablo, hablando de eso en Hebreos, dice, Hebreos 12, 10 al 11, dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su ¿qué? Santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la honra a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida ¿qué? Una vida recta. El objetivo de la disciplina es encajarnos, es llevar esa vida recta para los que han sido entrenados por ellas. Dios está comprometido con equiparnos, con santificarnos, con hacernos santos porque Él es santo. Es más, Filipenses 1:6 nos dice que Jesús es el que continúa y va a finalizar la buena obra que comenzó en nosotros, y la disciplina del Señor es una herramienta de esperanza y de gracia en las manos de Él. Así que, ¿cuál es la solución de Jesús ante el odio de este mundo? Juan 15:26 nos dice la respuesta. Les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. A pesar del odio del mundo, la estrategia de Dios es dar testimonio al mundo de la verdad acerca de Jesús. El dar testimonio es una confirmación que se hace a través del Espíritu Santo. Es una manera de afirmar y dar evidencia de lo que Jesús ha hecho, de la palabra revelada a través de Jesús. Pero fíjense bien, es algo importante notar, que Él está diciendo que el Espíritu va a dar testimonio de mí, no de sí mismo. El Espíritu no viene a dar testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Jesús. Fíjense bien que si recordamos que la Trinidad es un solo Dios, de igual valor, expresada en tres personas, en tres funciones: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y fíjense bien que el Dios Padre envió a su Hijo en su función de Hijo para que viniera a salvar el mundo, para que muriera en la cruz y pagara por nuestros pecados. Y el Hijo fue obediente hasta el final en la función que el Padre le dio, hasta el punto que Filipenses 2:6-8 dice lo siguiente: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo ¿en qué? En obediencia a Dios, al Padre, y murió en una cruz como morían los criminales. Así que en forma similar, así como Dios envía a su Hijo a cumplir su función de Hijo, y el Hijo fue obediente hasta el final, Jesús, o Cristo en su función de Hijo, ahora envía al Espíritu Santo para que dé testimonio de Jesús, no de sí mismo. Y eso es bien importante porque podemos entender que todos los dones que da el Espíritu no son para que nosotros aparezcamos más espirituales. Todos los dones del Espíritu no es para hacerme a mí más espiritual, no es para señalarme a mí, sino para continuar señalando a Jesús. Así como el Espíritu Santo fue enviado para señalar a Jesús, los dones del Espíritu que recibimos nosotros son para señalar a Jesús, no para yo ser más espiritual o vivir una vida más espiritual. A tal punto que Jesús, al final del capítulo Juan que estamos leyendo, 15, dice lo siguiente en Juan 15:27. Y también que ustedes deben dar testimonio de mí, Jesús, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. ¿Cómo es que el Espíritu Santo da testimonio? Pues él fue el que inspiró toda la palabra que señala a Jesucristo, a Dios. Pero la pregunta quizás que tenemos que hacer, la pregunta final es: ¿cómo es que tú y yo, como seguidores de Cristo, en la vida práctica, podemos dar testimonio ante un mundo tan hostil?
Pues Jesús cierra el capítulo 15 de Juan en el versículo 20 diciendo lo siguiente, y esto es sumamente importante. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharán a ustedes. Lo primero que Jesús está haciendo es que quiero clarificar algo, quiero clarificar sus expectativas. Si lo que esperan como creyentes es que siempre que ustedes hablen, van a tener una audiencia favorable. Siempre que ustedes se expongan al mundo, ustedes van a tener una audiencia favorable y van a recibir la palabra de Dios con agrado. Se van a llevar una sorpresa, van a estar desanimados. Pero si por otro lado también lo que ustedes esperan es que todo el mundo los va a rechazar, nadie los va a escuchar, entonces ustedes ni siquiera van a tener el deseo de salir a ministrar, a ser testigos ante sus familiares y el mundo entero. Pero lo que Jesús sí promete a través de este versículo es lo siguiente. Lo que sí pueden esperar es que algunas personas sí van a creer a través de su testimonio. Así que no paren de hablar. Yo me encargo del resultado. Ustedes no paren de hablar a pesar de que el mundo los odie. Así que este es el reto, este es lo que yo los animo durante esta semana. Es un versículo que les voy a dejar. Y ustedes van a tratar de implementarlo a su vida diaria. Es algo que le dijo Dios a Pablo en Hechos 18 del 9 al 11. Y les dice así, entonces el Señor dijo a Pablo, y quiero que donde diga Pablo, ustedes pongan su nombre. En el caso mío yo voy a poner el nombre Andrés. Entonces el Señor dijo a Andrés en visión de noche, ¿qué les dijo? No temas, sino que habla. Dígale a la persona que está al lado, no temas, habla. Y no calles. Ojo con decirle eso a la esposa. Ok, volvamos. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y en esta ciudad pongan ahí Miami. Yo tengo mucho pueblo en Miami. O si usted quiere poner, yo tengo mucha gente en mi casa. Yo tengo mucha gente que no conoce de Dios en mi familia. Comience ese versículo poniendo su nombre, su familia, su ciudad, y doble rodilla. Porque ¿qué es lo que dice Dios? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta transformación de su familia, de sus hijos, de su esposo, no pierdan la esperanza, sigan orando y orando. Inviten a otras personas a orar con ustedes, porque la palabra de Dios puede tomar 1 año y medio o más para ser efectiva. No porque la palabra no sea efectiva, sino porque el corazón todavía no está listo. Y Dios dice, tú quieres vencer el odio en tu familia, tú quieres vencer el odio en el inconverso hermano o esposo o tío o familiar que tú tengas. Sal, arrodíllate frente a tu ciudad, frente al cuarto de tu hijo o de tu hija o de tu esposo. Esa es tu ciudad. Sal al carro de tu familiar, sal al vecino y ponte delante de él y ora sin cesar, porque la oración de un justo puede hacer cosas maravillosas. Ustedes, mis hermanos, si son mis hermanos en Cristo, han sido justificados por el más justo y único justo de toda la eternidad, el Alfa y el Omega, a quien damos toda honra y toda gloria.